El año pasado, más de 3.500 personas se declararon en quiebra, un 70% más en comparación al año 2017. La mayoría de los casos se concentran en la región metropolitana. ¿A qué se debe esta alza? Lo analizamos con Tomás Flores, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Economía. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿A qué se debe este aumento de las personas que se declaran en quiebra? Se supone que la economía está un poco mejor, pero tenemos cifras al alza. ¿Cómo lo podemos explicar? Mira, yo te diría que durante el primer gobierno del presidente Piñera nos dimos cuenta, bueno, teníamos el diagnóstico de antes, desde los grupos Tantauco, de que el procedimiento de quiebra en Chile no era muy eficiente. Te fijas, se demoraba para una quiebra una compañía más de 4 años. Durante esos 4 años, los fierros, por así decirlo, estaban inmovilizados. Los trabajadores estaban impagos y todos esos recursos de la economía estaban como congelados. Es decir, las quiebras eran de trámite muy largo, eran muy costosas y se recuperaba muy poco dinero después del procedimiento. Por tanto, decidimos reformar la ley de quiebra de manera completa. Y de hecho, la superintendencia de quiebra, como se le llamaba antiguamente, la sacamos del Ministerio de Justicia y la llevamos al Ministerio de Economía, porque es una cosa más económica que jurídica, por así decirlo. Y le agregamos, y esto es lo novedoso en relación a tu consulta, la posibilidad de que una persona natural pueda quebrar también. ¿Okay? Entonces tenemos hoy día quiebras de compañía o reorganización de compañía y quiebra de persona o reorganización de persona. Una persona natural que efectivamente tiene 2 deudas vencidas. Deudas vencidas significa que lleva más de 90 días sin poderlas pagar y que la suma de todas sus deudas es a lo menos 80 UF, se puede acercar a la Superintendencia de Reemprendimiento e iniciar un proceso tal vez de reorganización primero, en donde la superintendencia va a citar a todos los acreedores, a todos a quienes tú le debes dinero, y se va a tratar de llegar a un arreglo, en términos de poder pagar en más cuotas, etc. Si eso no es posible, se inicia un proceso de liquidación, que es justamente la cifra que tú señalabas, más de 3.000, casi 3.500 personas el año pasado. Pero para ustedes, debido a esta nueva ley que permite antes no se podía. Personas naturales que quiebren y que da más rapidez también a las empresas para que quiebren. Exactamente. De hecho, en el mundo latinoamericano es raro tener leyes de quiebra de personas, pero es muy común en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Por ejemplo, personas que se han declarado en quiebra, en el caso de los Estados Unidos, Nicolas Cage. Famoso. Sí, claro. De hecho, el rey del pop, Michael Jackson, también tuvo una quiebra personal. Entonces, para el mundo anglosajón esto es más natural, pero en el caso nuestro es nuevo, tiene 4 años de vigencia. De hecho, el primer año, déjame ver, el año 2015 lo ocuparon 245 personas. Al año siguiente lo ocuparon 1.100 personas. Entonces, no es raro que cuando tú inicias una política pública nueva tengas este crecimiento exponencial, porque la ley se va haciendo conocida y porque efectivamente han surgido estudios de abogados que te ayudan en este trámite. Hay más gente entonces que está ocupando esta posibilidad de la ley de quiebra. Ahora, hay que considerar de que esta es una ley que te permite a una persona natural quebrar como última instancia. ¿Te fijas? Significa que algo catastrófico ocurrió en tu vida que alteró de manera sustancial tu proyección de generar ingresos, tal vez una enfermedad muy grave o algo parecido, y por tanto no eres capaz de poder pagar de ninguna manera todas las deudas que tienes. Esto significa que cuando tú inicias el proceso de liquidación, te van a liquidar o llevar a remate todo lo que tú tienes. Tu auto, tu casa, van a vender todo eso. Con eso se va a pagar las deudas hasta donde se alcance y todo el resto de deuda efectivamente se condona. Entonces ahí partir de cero. Partes de cero de nuevo. Sin ningún tipo de deuda. Es una posibilidad para las personas que están muy Como te digo, ahogadas. Exactamente, es cuando ya tiene un caso catastrófico en el cual indudablemente ya no hay vuelta. ¿Ha sido beneficioso para las personas naturales yo creo que tener esta opción, esta salida a una situación ya de sobredeuda? Yo creo que sí, porque ¿qué ocurría antes? Te fijas que cuando mirábamos cómo era una quiebra a la chilena antes, digamos, de personas naturales. Antes de esta ley, lo que ocurría es que la persona dejaba de pagar porque no tenía cómo hacerlo, se sumergía en la informalidad, quedaba registrado en DICOM por años de años y esperaba las prescripciones, esperaba que prescribiera la deuda. Nunca más lo iban a borrar de DICOM y era muy habitual que esa persona tratara de reemprender a través del RUT del cónyuge o de los hijos. O sea, su RUT, por así decirlo, queda marcado para siempre. Por tanto, en realidad esas instituciones que le habían prestado el dinero no lo recuperaban tampoco. Te fijas, acá sinceramos la situación, claro, de manera tal de que la persona pueda efectivamente volver a empezar. Claro, lamentablemente pierde todo, pierde sus bienes. Antes uno no perdía, pero no podía iniciar ningún otro tipo de adquisición de bienes. No, claro.
Claro que sí. No, queda como un zombie financiero. Como... Te fijas, así como muerto en vida. ¿Qué pasa cuando se detectan fraudes en las quiebras? ¿También se puede dar en las quiebras de personas? Sí, claro. ¿Qué contempla la ley cuando se detecta este fraude? Bueno, ¿y aquí llamamos fraude cuando alguien se declara en quiebra? Fraude es cuando tú efectivamente compraste cosas, compraste bienes raíces, compraste vehículos, los transfieres con venta simulada a terceros o a tus familiares y efectivamente al cabo de un tiempo te acercas a la superintendencia y te declaras de que no eres capaz de pagar. Cuando te van a mirar lo que tú tienes, tú dices, oye, yo no tengo nada. Porque todos los bienes, en realidad, los traspasaste fraudulentamente o de manera encubierta a tu entorno y no quieres pagar la deuda. En ese caso estás tratando de estafar, es una estafa, derechamente. Y ahí, efectivamente, la ley se va por otro carril y te van a procesar por quiebra fraudulenta. ¿Qué condenas, qué penas, qué penas uno se expone? Bueno, los delitos económicos no tienen tanta pena de cárcel acá en Chile. No sé si viste tú en el caso en el caso Cascada, el ex gerente general de las Cascadas, Aldo Mota, fue condenado a 4 años prisión repetida. Y probablemente en Estados Unidos lo han condenado a varios años de prisión efectiva, varios años en la cárcel. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que si tienes buena conducta anterior y ese tipo de cosas, quizás no va a pasar un día en la cárcel. Bueno, pero marchas ahí los papeles con una estafa, por supuesto, ante esta alternativa que se da para quebrar. Bueno, ¿cuánto se puede quebrar muchas veces? Me imagino que no es algo a lo que uno quiere aspirar toda la vida, sobre todo las personas naturales, pero se contempla un máximo de quiebra. Sí, no puedes realizar el procedimiento antes de que hayan pasado 5 años desde que lo hiciste. Son 5 años. Pero aquí también es donde hay una diferencia cultural nuestra en relación a lo que ocurre en el mundo anglosajón, en donde ellos miran el proceso de quiebra como un proceso de aprendizaje. Es decir, en el currículum de los gringos colocan cuántas veces han quebrado. Porque ellos lo ven como una manera de que tú aprendiste. De hecho, la recomendación típica en el mundo de emprendimiento es lo más probable es que va a quebrar. Entonces trata de quebrar joven, trata de quebrar barato, o sea, que sea poco en los dineros perdidos. De hecho, el presidente Trump tuvo 4 quiebras de compañía. No se ve mal para un emprendedor. No se ve tan mal, porque de hecho... Es parte del proceso normal de una historia. De hecho, hay un banco aquí en Chile que tiene un programa que se llama Renace, cuyo requisito para poder entrar al programa es que hayas quebrado. Y tú sabes que, de hecho, la tasa de éxito del programa Renace es más alta que del programa Nace, que solo por primera vez. Y mira, en la vida hay todo tipo de quiebras. Quiebras financieras, quiebras emocionales, quiebras... Y uno aprende de eso. ¿Te fijas? Y este es un proceso que no tiene por qué ser muy distinto de los otros. Y se da la posibilidad, entonces. De poder partir de nuevo. ¿Las personas naturales que quiebran son generalmente emprendedores de pequeñas empresas? ¿Se da ese fenómeno más que a lo mejor un trabajador que adquirió diferentes bienes? ¿Son más los emprendedores los que corren este riesgo? Tiene una mezcla de los dos. Hay veces de personas, y aquí efectivamente es importante el punto porque... Hoy día vi en la prensa nacional una carta de un abogado muy enojado con mi ley de quiebra, como que da una puerta a la sinvergüenzura, de que las personas no pagaran la deuda. Lo que pasa es que esto también es un llamado de atención a las instituciones que prestan dinero. Porque evidentemente si tienes una persona que no tiene activo, que no tiene ingreso estable, que no tiene trabajo remunerado, evidentemente tienes que tener cuidado con el dinero que presta. ¿Te fijas? Porque efectivamente al final ese sobreendeudamiento aumenta la probabilidad de que la persona finalmente esté tan ahogada que tenga que llegar a esto. Entonces, en el caso de emprendimiento, efectivamente es más habitual. Hay emprendimientos que fracasan y no llegan a quiebra porque finalmente los emprendedores ven cuánto deben y cada uno hace un aporte de capital y se paga las deudas y se cierra la compañía. ¿Te fijas? No pasa por un proceso de quiebra. Pero hay otros en los cuales finalmente no hay aporte de capital suficiente para poder pagar todas las deudas. Se llega a esta situación más extrema. Exactamente. Y ahí no vale mucho la pena reorganizar porque suponte tú, si Miguel Piñera y Miguelo ponen un bar que se llama Entre Negros, la esencia del emprendimiento son ellos. O sea, si ellos se pelean y se van, si tú y yo compramos ese bar, se va a llamar Entre Negros y no va a ir mal. Pues, va a perder la esencia. Va a perder la esencia. Entonces, claro, en los emprendimientos pasa algo parecido. Con las empresas, tú me decías, había 4 años en que se demoraban. ¿Ahora cuánto es el tiempo? 1 año y medio. 1 año y medio, mucho más rápido. Sí. Efectivamente, tratamos de, en el diseño de los procedimientos, establecer plazos muy bien definidos y acotados, de manera tal de que tú pudieses entrar a la página web de la superintendencia con el código del procedimiento y pudieras saber exactamente en qué parte del proceso está y cuántos días faltan para que se pueda cumplir un hito del procedimiento, que sea lo más nítido posible de manera tal de que el proceso termine lo antes posible. Cambios a la ley de quiebras después de ya este tiempo de implementación,
uno de los creadores, también ver ahí qué se podría modificar, qué se puede, cómo se puede mejorar. Mira, yo creo que para el procedimiento, yo creo que efectivamente hay, probablemente no requiere cambio de la ley, pero sí probablemente ajustarlo un poco más en términos de hacerlo más eficiente todavía. ¿Okay? Yo creo que 1 año y medio, por cierto que es menos que los 4 años que se demora antes, ¿te fijas? Pero uno pudiese aspirar a reducir más los tiempos todavía. ¿Y para una persona también es 1 año y medio? No, mucho menos, mucho menos. No, mucho menos. A los 3 meses ya está el procedimiento totalmente listo. ¿Y existen los mecanismos adecuados para identificar cuando puede haber fraude? Sí, se investiga sí. la persona. Por eso es el tiempo, me imagino, para investigar que no hubo traspaso de bienes. No, y además para poder tener nítido cuál es el listado de los acreedores. Que no te vaya a pasar de que después que finalizó el proceso, aparezca alguien levantando la pena y dice, oye, él también me debía a mí. Claro. También me corresponde un poco de... Claro, oye, ya cerró esto ya. Entonces sí, la idea es que sea lo más ejecutivo posible, de manera tal de que este proceso para una empresa efectivamente permita que esos recursos económicos vuelvan a la economía a producir y en el caso de una persona que pueda partir de cero de nuevo. Perfecto. Bueno, Tomás Flores, continuamos atentos ahí, que nos siga subiendo en todo caso, ojalá la gente que quiebra. No, pero piensa tú que todavía, en DICOM... ¿O todavía para ti le queda un espacio? Es muy bajo esto, Ya. no, es muy bajo. Piensa tú que en DICOM hay más de 4 millones de personas. Este es el recurso de última instancia. Si tuviéramos la tasa de uso de los americanos, estaríamos en cifras como de 100.000 personas. Entonces, no, estamos muy por debajo. Entonces, no me sorprendería que el próximo año fueran 5.000. ¿Te fijas? Pero no tiene que ver tanto con la evolución de la economía. Tiene más que ver con el conocimiento de esta ley que es relativamente nueva. Y que da posibilidades a otros que antes no podían quebrar para arreglar su problema de sobreendeudamiento. Exactamente. Perfecto. Tomás Flores, muchas gracias por venir a conversar sobre este tema con nosotros acá en la mañana informativa. Encantado. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.